Existe un detalle asombroso en la palabra gracia, y es que comparte la misma raíz que la palabra gratitud, lo que nos sugiere que dar las gracias no es simplemente una norma de buena educación, sino la forma en que permitimos que la bondad de Dios regrese a su origen cerrando un círculo de amor. Al abrir los ojos cada mañana, nos enfrentamos a un descubrimiento interior que a menudo pasamos por alto por la prisa de las responsabilidades. El hecho de que nuestro corazón haya seguido latiendo mientras dormíamos, sin que nosotros tuviéramos que dar ninguna orden, es el primer recordatorio de que nuestra vida no nos pertenece del todo, sino que es sostenida por una voluntad superior que nos desea vivos hoy. A veces nos despertamos con el peso de los años en la espalda o con la incertidumbre de lo que vendrá, pero si nos detenemos un segundo antes de poner los pies en el suelo, podemos notar esa pequeña chispa de conciencia que nos dice que estamos aquí. San Agustín solía decir que la oración es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed, y no hay momento donde esa sed sea más pura que al alba. En ese silencio previo al café o al ruido de la calle, el alma tiene la oportunidad de reconocerse como hija predilecta. No necesitamos grandes discursos para agradecer, basta con reconocer que este nuevo día no es un derecho adquirido por contrato, sino una invitación gratuita a participar de la creación. Al enfocarnos en este descubrimiento, dejamos de ver la jornada como una serie de tareas por cumplir para empezar a verla como un territorio donde la gracia de Dios se va a manifestar de formas inesperadas. Es un cambio de perspectiva que nace desde lo más profundo del pecho, donde entendemos que si Dios nos ha despertado, es porque todavía tiene algo hermoso que escribir a través de nuestras manos y de nuestro corazón en este mundo que tanto necesita de luz. A veces me pregunto en qué momento exacto mi forma de despertar comenzó a cambiar de verdad. Si miro hacia atrás, recuerdo que hace años el sonido del despertador era como una señal de combate. Me levantaba con la mente ya llena de problemas por resolver y de metas por alcanzar, como si el día fuera una competencia o una carga que debía arrastrar por pura voluntad. Pero con el paso del tiempo, y quizás con los golpes que la vida nos da para enseñarnos a caminar más despacio, he ido notando un cambio interior que ha sido lento pero muy profundo. Es un proceso gradual, casi como el amanecer mismo, que no ocurre de golpe sino que va ganando terreno a la oscuridad minuto a minuto. He aprendido que la gratitud no es un sentimiento que uno deba esperar a sentir para luego expresarlo, sino que es una decisión que tomamos mientras el cuerpo todavía se está desperezando. Al principio me costaba. Me sentía algo extraño, dando gracias por un día que ya preveía difícil o simplemente rutinario. Pero Santa Teresa de Ávila tenía mucha razón cuando nos recordaba que la paciencia todo lo alcanza. Ella sabía que el trato con Dios requiere de una santa perseverancia que no se rinde ante el cansancio o el desánimo de las primeras horas. Ese cambio gradual me ha enseñado a valorar el silencio de la casa antes de que el ruido del mundo lo rompa todo. Es en ese espacio donde el alma empieza a ensancharse. Ya no veo el agradecimiento como una obligación religiosa o un rito vacío, sino como un bálsamo que suaviza las asperezas de mi propio carácter. Cuando uno decide agradecer por el aire que respira, por la calidez de las mantas o por el simple hecho de tener agua fresca, el interior empieza a transformarse de manera real. Uno deja de ser un juez severo de su propia realidad para convertirse en un testigo asombrado de la providencia divina. Es un ejercicio de humildad que nos va quitando esa coraza de autosuficiencia que tanto nos agota. Al final, este cambio nos lleva a comprender que no somos nosotros los que sostenemos el día con nuestras preocupaciones, sino que es Dios quien nos sostiene a nosotros mientras caminamos por su mundo.
Para terminar de asentar estas primeras luces en el alma, te invito a que por un momento te quedes en ese espacio de calma que has creado antes de que el mundo reclame toda tu atención. A veces pensamos que la oración tiene que ser algo ruidoso o lleno de peticiones urgentes, pero la gratitud más pura suele ser silenciosa y profunda. Es como contemplar un paisaje que se revela ante nosotros sin que hayamos hecho nada para merecerlo, simplemente dejándonos abrazar por la luz. San Juan Pablo II nos recordaba con frecuencia que la vida es una tarea que Dios nos confía, un talento precioso que no debemos enterrar en el suelo del miedo o del resentimiento. Por eso, al hacer esta pausa en tu mañana, te propongo que te mires a ti mismo, no por lo que te falta o por lo que todavía no has logrado resolver, sino por la inmensa dignidad de estar vivo hoy. Piensa por un instante en las personas que ayer estuvieron a tu lado y en aquellas que, aunque ya no están físicamente, dejaron una huella de amor que hoy te permite ser quien eres. No es poca cosa haber llegado hasta aquí, haber superado inviernos del alma y haber mantenido la fe encendida, aunque fuera como una pequeña llama titubeante frente al viento. La paz que tanto buscamos no suele estar al final de un camino lleno de logros externos, sino al principio de un día vivido con la humilde conciencia de ser amados por Dios sin condiciones. Es una invitación a dejar que el corazón respire sin prisa. Te pregunto, con toda la sinceridad que permite este encuentro íntimo, ¿qué es lo primero que notas en tu interior cuando te permites agradecer de verdad sin pedir nada a cambio? Quizás sea un leve alivio en el pecho o una claridad distinta en la mirada. No busques grandes revelaciones místicas en este momento. Busca la presencia de Dios en la sencillez de tu propia respiración. Deja que esa sensación de calma te acompañe mientras te preparas para lo que sigue, porque el mundo afuera puede estar agitado, pero dentro de ti hay un refugio que nadie puede tocar si decides entregárselo al Señor desde muy temprano. ¿Cómo se ve esta gratitud cuando finalmente salimos de ese momento de quietud y nos enfrentamos a la cocina, al tráfico o a los mensajes que ya empezaron a llegar al teléfono? La aplicación concreta de este espíritu de agradecimiento no ocurre en una nube de incienso, sino en medio del ruido cotidiano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la oración es una necesidad vital, no algo que hacemos solo cuando nos sobra tiempo, y eso incluye el modo en que miramos lo ordinario. Podemos empezar con algo muy pequeño. Al desayunar, en lugar de revisar las noticias negativas o las redes sociales, podemos mirar los alimentos y bendecirlos de corazón, reconociendo el trabajo de tantas manos que hicieron posible que ese pan llegara a nuestra mesa. Es un gesto de apenas unos segundos, pero rompe la inercia del consumo automático. Luego, cuando salgas de casa o empieces tus labores, intenta practicar lo que yo llamo el agradecimiento preventivo. Antes de que surja el primer problema del día, da gracias por la capacidad que Dios te ha dado para resolverlo, por la paciencia que vas a pedir y por la salud que te permite moverte. Si te encuentras con alguien que te resulta difícil de tratar, intenta elevar una breve oración de gracias por su vida, recordando que esa persona también es un hijo de Dios que carga con sus propias batallas. San Francisco de Sales decía que debemos tener paciencia con todo el mundo, pero especialmente con nosotros mismos. Aplicar la gratitud diaria significa también perdonarnos si la mañana no empieza tan perfecta como queríamos. Si te das cuenta de que has perdido la paz por una tontería, no te castigues. Simplemente haz una pausa, respira y vuelve a dar gracias. Ese pequeño acto de retornar al centro es la verdadera oración encarnada. Es en esos detalles mínimos donde la fe deja de ser una teoría para convertirse en la piel con la que tocamos la realidad de cada hora. A veces,
Cuando el silencio de la oración termina y el ruido del mundo empieza a filtrarse por las grietas de la casa, me asalta una inquietud que imagino tú también has sentido alguna vez. Es esa voz sutil que nos pregunta si de verdad basta con un momento de gratitud para sostener todo el peso de las preocupaciones que nos esperan. A nuestra edad, habiendo caminado ya un buen tramo de la vida, sabemos que los problemas no desaparecen por arte de magia al decir amén. He vivido mañanas en las que el corazón se sentía demasiado pesado para elevarse, donde las deudas, los problemas familiares o el simple desgaste del cuerpo parecían gritar más fuerte que cualquier salmo. Sin embargo, es justo en medio de esa inquietud donde la fe deja de ser una costumbre para convertirse en un ancla real. El Papa Benedicto XVI nos recordaba con una ternura inmensa que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución, sino que cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Recordar esto al empezar el día cambia por completo el sabor de esa inquietud inicial. Ya no agradezco porque todo sea perfecto en mi vida, sino porque sé con certeza que no camino solo en medio de la imperfección. Si hoy sientes que te cuesta encontrar motivos para sonreír frente al espejo, no te fuerces a una alegría falsa. Dios conoce tu realidad mejor que nadie. Dile simplemente que aquí estás, con tus dudas y con tus ganas de seguir adelante a pesar de todo. Esa honestidad es, en sí misma, una forma de gratitud muy profunda, porque reconoce al Creador en la verdad de nuestra fragilidad humana. Al cerrar este momento de conexión, te invito a que respires una vez más con calma. Este nuevo día no es una carga pesada que debes arrastrar por obligación, sino un regalo sagrado que se desenvuelve minuto a minuto frente a tus ojos. Que la paz del Señor, esa que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tus pensamientos durante cada hora de esta jornada que ahora comienza.